Muy buenos días, tarde o noche, según el país donde te conectes a esta hora. Soy Leslie Pulido y junto a radiocomunidad.com te damos la bienvenida a Ven América, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo, una iniciativa de los venezolanos en el exterior. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como Ven América Comunica, en Twitter como @venamerica.com y en Instagram nos encuentras como Venamerica_comunica. Y hoy estamos agradecidos por permitirnos acompañarte de nuevo. Gracias a la familia de radiocomunidad.com, de Lía Santana, quien nos acompaña en la dirección general, de Nora Liscano, quien está en la coordinación, de Joel Garrido, quien está en el control de estudio, junto a Rafael Cedeño, y también a Pedro Torres, quien nos acompaña en la edición y musicalización de Ven América. Gracias, muchísimas gracias por sumarse a la Venezuela posible. Hoy en Ven América seguimos conversando sobre la consulta popular y en esta ocasión vamos a conversar, hemos invitado a la doctora Isabel Pereira, es doctora en Sociología de la Universidad de la Sorbona y hoy nos va a conversar sobre algunas inquietudes que ha recibido el comité organizador. Isabel es parte de este comité que coordina toda la información que le llega a la diáspora venezolana en el mundo junto a Horacio Medina. Hoy vamos a compartir con ella pues estas inquietudes que han recibido para conocer cómo va el proceso, que ir pulsando lo que va pensando el venezolano tanto afuera como el que está ahora en casa en Venezuela. Bienvenida Isabel a Ven América y a la familia de radiocomunidad.com. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que podamos tener una agradable conversación. Isabel, vamos a empezar por el principio. Aunque ya los oyentes de Ven América conocen que hay una consulta popular, coméntanos de dónde surge esta iniciativa, porque ha habido mucha polémica en torno a este asunto de si es ANCO, si tiene una relación con los partidos políticos, cuánto es la sociedad civil, cuánto ha participado en este impulso de la iniciativa de la consulta popular. Bueno, en realidad la consulta popular es uno de los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional para la participación del pueblo en las decisiones del país. Entonces, al lado de las asambleas populares, de los referéndums, está la consulta popular. Eso es el artículo 70 de la Constitución. Entonces, ese ha sido un planteamiento de hace un tiempo de las diversas organizaciones sociales, y entre ellas ANCO. Entonces, se decidió poner en marcha esta alternativa, dado de que los otras vías o mecanismos de lucha parecían haberse, en cierta forma, había un cierto congelamiento en las otras vías. No era pensable la posibilidad de una intervención militar como proponían algunos sectores. Los diálogos entre el régimen y los factores de oposición se habían detenido, estaban realmente muy perturbados. Entonces se veía claramente que la consulta popular, como una alternativa democrática y pacífica, era un mecanismo sobre todo para poner en el tapete la aspiración de los venezolanos. O sea, ¿qué es lo que los venezolanos quieren? Entonces, no se iba a lograr a través de las elecciones estas fraudulentas que patrocina el gobierno, porque ya sabemos que eso tiene un tinte muy particular. Destruyeron, se apoderaron de las identidades de los partidos. Tiene un CNE que no es representativo, que no es legítimo. Entonces, frente a eso, teníamos como una gran posibilidad y oportunidad la realización de una consulta popular patrocinada inicialmente por este conjunto de organizaciones, que luego el gobierno interino de Juan Guaidó lo acoge y lo estimula, y la Asamblea Nacional también acoge porque ve que es una vía democrática, pacífica. No es un proceso electoral, es una consulta. No se vota, se manifiesta la voluntad.
características que lo diferencian de lo que podía ser un proceso electoral típico, ¿no? Que tendría que ser avalado por una institución electoral del país, etcétera, etcétera. Entonces esto es avalado, o sea, por organizaciones sociales. Nosotros somos escogidos como parte de todos los venezolanos que estamos dentro y fuera, que opinamos, que participamos en los medios de comunicación, o sea, etcétera, como personas que pueden representar la opinión de los venezolanos. De eso se trata, no es ningún maniobra del gobierno interino ni nada de eso, es una aspiración de avanzar, porque tampoco es la solución final. Ahí tenemos que estar claros, nosotros no estamos diciendo que esta consulta va a resolver el problema de Venezuela, pero sí es el arma más poderosa que tenemos nosotros para luchar por el cambio político en Venezuela, porque va a ser la voluntad de los venezolanos lo que se va a expresar ahí, más nada que eso. Justo allí voy a detenerme en otra inquietud que nos ha llegado sobre esta consulta popular. La consulta popular es vinculante, no tiene efecto práctico ni dentro ni fuera del territorio nacional. En Venezuela no hay autoridad que la haga cumplir, ya que el gobierno interino no tiene el poder para lograrlo, y quien tiene el poder, que es el régimen, no lo va a hacer. ¿Qué tiene que decir al respecto? El artículo 70 de la Constitución dice que todo plantea que estos mecanismos que pauta de participación son vinculantes, deberían ser acatados por el régimen que esté en el poder. Sabemos que eso no va a ocurrir. Nosotros tampoco somos tan ingenuos para creer que si el resultado es masivo y va a ser como va a ser, el gobierno va a aceptarlo. Eso no va a ocurrir. Pero, ¿qué significa que tengamos pruebas contundentes de cuál es la voluntad de los venezolanos, que se conozca cuál es esa aspiración profunda de que se haga el cambio político como una manifestación limpia y democrática de la voluntad del país? Entonces digamos que esa torre, esa pirámide gigantesca va a estar ahí. Entonces el gobierno probablemente lo va a desacatar, pero eso significa que el gobierno va a incurrir en un desacato público de la voluntad del pueblo. Entonces la vinculación es distinta, no se da en el plano de que el régimen lo acate, sino que el régimen se va a poner en contra y eso cambia las reglas del juego, no solamente dentro del país, porque las pruebas de que la voluntad popular exigen un cambio, y eso puede ser un elemento incluso para lograr la unidad dentro de Venezuela. Y el otro aspecto sería, externamente podemos exhibir, luchar con unas pruebas contundentes en la mano de cuál es la voluntad manifiesta de los venezolanos probada en este evento, que es un evento que va a ser totalmente limpio, donde solamente un venezolano, un voto, donde hay completa seguridad de que nadie podrá votar 2 o 3 veces ni podrá usurpar la personalidad del otro, porque es la consulta conlleva una serie de novedades tecnológicas nunca antes utilizadas en el mundo, que luego les expondremos. Hablamos con Isabel Pereira, quien es parte del comité organizador para la consulta popular y es una de las encargadas junto a Horacio Medina en la movilización de la diáspora venezolana que está en el mundo. Y Isabel, dicen también dentro de estas inquietudes que nos han hecho llegar que la consulta es políticamente desacertada, ya que se realiza en un contexto de desmovilización de la sociedad. Las protestas que se realizan en este momento son movilizadas por las necesidades del venezolano y no por posiciones políticas. ¿Y qué es para ti? ¿Qué piensas tú de esta afirmación? Bueno, mira, yo creo que la respuesta es totalmente lo contrario, porque si tomamos la posición de que el país está desmovilizado, ergo, no hacemos nada, o aceptamos, o podríamos aceptar, el país está desmovilizado, tenemos que movilizarlo. Entonces es una cuestión casi de lógica. O sea, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Que la voluntad del país se exprese, porque el que no haya una aparente movilización no significa que el país está aceptando las condiciones en las cuales se está sobreviviendo en Venezuela. Entonces yo diría, si la consulta popular es un mecanismo el más poderoso de movilización, no va a
conclusión ahí es como un poquito de lógica. Bueno, para poder cambiar tenemos que movilizarnos. Aquí tienes una vía pacífica y democrática y constitucional. Entonces, yo diría que se trata de que pensemos un poco. Por eso es que nosotros sostenemos. Esas preguntas que tú recibiste realmente son preguntas que nosotros hemos recibido de muchos países. Nosotros sostenemos que no hemos encontrado el primer argumento sólido contra la consulta. Porque cuando tú ves ese argumento, por ejemplo, de que, bueno, en un momento de desmovilización, ¿cómo nos vamos a movilizar? No, usted, por favor. O que no es vinculante. No es vinculante la expresión de la voluntad popular en el mundo. O sea, ¿cuál es el problema que tienen los bielorrusos ahorita? Que ellos no tienen ningún mecanismo para solidificar la protesta con hechos contundentes. Están parados en las calles. Pero además de pararse en las calles, ¿qué más pueden hacer? Nosotros no solamente podríamos pararnos en las calles, sino que podemos tener los resultados de la consulta, que es una manifestación de la voluntad del país. Nada más y nada menos, es lo que los venezolanos quieren. Eso es demasiado importante, eso es lo base, eso es lo más importante de todo. En este último programa que hicimos con Ben América, tuvimos como invitado a Vladimiro Mujica. Y ahorita escuchándote, Isabel, me viene una reflexión, una pregunta que surgió en aquel programa. Y está relacionada con lo heterogéneo de la diáspora. Ya que junto a Horacio tú has estado pulsando cuál es la motivación y cómo movilizar a la diáspora en el mundo, ¿cómo hacen? ¿Qué hacer? ¿Con qué discurso se puede llegar? Ya que la diáspora es tan heterogénea, tan diversa. Hay profesionales que ya se han prácticamente echado raíces en estos países donde han sido acogidos y otros que están en la espera de que haya un cambio para regresar al país. Entonces, con esta diversidad de intereses y necesidades, ¿cómo le están llegando al venezolano para hacer que participe en esta consulta popular? Mira, muy interesante la pregunta porque eso va al centro de la estrategia comunicacional que estamos pensando, que estamos desarrollando. Yo te citaba antes que en la mañana cuando abrí internet encontré un Twitter que enviaba una persona, no sé quién es, y decía, caramba, si no hay invasión militar, si no hay diálogo y está la consulta popular, si no participo me va a dar al día siguiente un peso en la conciencia terrible. Entonces esto reafirma la idea que hemos trabajado de que esto es un problema que tiene que trabajarse a nivel de los sentimientos y de las emociones, porque las razones son súper conocidas. Todo el mundo sabe cuál es la tragedia venezolana, que la economía está quebrada, que los niños están desnutridos, que se están muriendo de hambre, o sea que no hay libertad política para protestar ni opinar, o sea que el país está en la crisis más profunda que ha tenido en el último siglo. Entonces las razones técnicas, económicas o prácticas o políticas son más o menos conocidas porque la diáspora en realidad no es una diáspora voluntaria. La diáspora sale porque le es imposible seguir viviendo en Venezuela y no siente que no tiene oportunidades de progresar, de criar a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, el punto vital que hay que tocar son los sentimientos y las emociones. La gente está desesperanzada, está desmotivada, cree que se siente impotente, que cree que esto no va a acabar nunca. Uno oye a personas jóvenes que dicen, no, esto no va a cambiar nunca, esto se va a mantener para siempre, siendo que eso jamás en la historia de la humanidad ha ocurrido. Hasta los regímenes más, ¿quién iba a suponer que la Unión Soviética con 15 países armados con el ejército rojo iba a desmoronarse? ¿Quién iba a pensar que la Alemania democrática, que tenía un muro que el que se atreviera a cruzarlo, lo fusilaban, que ese muro lo iban a tumbar los ciudadanos? Entonces, nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido que regímenes portadores de gérmenes destructivos de lo que es la vida, del crecimiento, de la felicidad, se hayan mantenido se hayan mantenido por siempre. Ahí tenemos la Unión Soviética, ahí tenemos el modelo
chino que comienza a progresar hacia el capitalismo porque ve que es un fracaso el socialismo. Entonces, lo que podríamos argumentar es, no tenemos ningún referente histórico donde el mal se haya entronizado para siempre. Y lo que sí existe es una lucha permanente por avanzar hacia alternativas de democracia, de prosperidad, de responsabilidad de los individuos, donde la felicidad esté más cerca de los ciudadanos que nunca. Y en eso es que estamos. Esa es la propuesta. Al final, la propuesta de la consulta popular es que la gente se movilice basado en sus sentimientos y emociones a promover el cambio. O sea, que no me sea indiferente. Hay mucha gente que está diciendo, no me hables más de eso, yo no quiero participar, ya yo me cansé. No nos podemos cansar, porque tú no te puedes cansar de buscar la felicidad de tus hijos. Tú no te puedes cansar de buscar las posibilidades de desarrollarte económicamente, de ser próspero. Tú no te puedes cansar de eso. Eso lo estás buscando incesantemente. Entonces, para avanzar en ese camino, la vía que estamos tomando es, bueno, vamos a dirigirnos a los sentimientos y a las emociones de las personas. ¿Qué quieres tú? O sea, incluso Vladimiro, al final le pedimos que hiciera una especie de narrativa. Entonces él al final dice, bueno, pero tenemos que poder aspirar que la familia venezolana se pueda reunir de nuevo, que podemos visitar la tumba de nuestros padres, o que nos encontremos con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los compañeros de estudio. Podemos aspirar a eso. Entonces esto está movido por sentimientos. Entonces la campaña, más que volver a exhibir los indicadores económicos del fracaso económico de Venezuela, de la destrucción, del hambre, vamos a hablarle a la gente de lo que tiene en el corazón. O sea, muévete porque tus sentimientos y tus emociones te lo están pidiendo, porque es el camino para encontrar la paz y una manera de vivir que te permita a ti desarrollar todas tus potencialidades. De eso se trata. A tu pregunta, vamos a hacer mucho énfasis en los sentimientos y en las emociones, porque eso es lo que hay que mover. Eso es en relación a la diáspora, es decir, al venezolano que está afuera. ¿Cómo le llegamos al venezolano que está en casa, que está dentro, siguiendo también como la narrativa del mismo Vladimiro, el que está en casa, el que está en la diáspora porque fue expulsado prácticamente de su casa? Una de las preguntas iniciales que te hacía tiene que ver con las necesidades propias que vive el venezolano, que para ninguno es desconocido, que no hay gasolina, las dificultades con la luz eléctrica, con la comida, etcétera, ¿no? ¿Cómo le llegamos entonces a ese que vive la desesperanza, pero que además va a coexistir este proceso de consulta con el proceso de votación que está promoviendo el régimen de Nicolás Maduro? Ante estos dos procesos electorales prácticamente, ¿cómo le llegamos? Porque tampoco creen ya en las elecciones, no creen en los partidos, no creen en la sociedad. ¿Cómo se le llega con tanta desesperanza? Bueno, pero es que precisamente el país, no es cierto que el país esté desmovilizado. Uh-huh. Cuando tú ves las estadísticas de los tipos de manifestaciones que hay en Venezuela, es asombroso. Es el país del mundo donde hay más movilizaciones diarias, fundamentalmente movidas por las necesidades básicas. Pero yo creo que tenemos que levantar un poco la vista dentro del país, y además de luchar por la gasolina, vamos a luchar porque mis hijos tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente todas sus capacidades. O sea, que tengamos unas posibilidades de educarnos, de aprender, de adquirir capacidades que no las tenemos ahorita. Porque en las escuelas, ¿qué está pasando? Que la deserción tiene que ver con el hambre. Entonces los maestros reciben unos niños hambrientos que no han comido. No hay un plan de alimentación escolar como lo hay en los países desarrollados, donde los niños llegan al colegio y se desayunan y almuerzan. En Venezuela no hay nada de eso. Entonces, además de movilizarse solo por las necesidades básicas, porque me pongan el cable o que me pongan la tubería o que nos llegue la bolsa clara, vamos a levantar la mirada dentro del país, y eso es lo que estamos haciendo. Porque nada será posible si no se cambia, si no hay un cambio político. ¿Y por qué? Porque eso no es un problema para el régimen. Usted no ve a ese señor canciller de Venezuela que anda por el mundo levantando unas corrientes
poniendo el retrato de Maduro en las embajadas que le quedan. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tendrá ese señor en la cabeza? ¿Qué defiende si él sabe que su país está destruido? Él quiere que la destrucción siga. Vamos a permitir los venezolanos que sigan destruyendo el país, que una mafia destruya el país, que estemos penetrados por los cubanos y los iraníes. Entonces yo creo que para movilizarnos adentro, yo creo que hay que trabajar el estado de conciencia de los venezolanos, no solamente lucha por la gasolina, lucha por tu vida y por la vida de tus hijos, lucha por tu comunidad, o sea, lucha por lograr la paz, lucha por lograr las oportunidades de progresar en la vida, de tomar decisiones libremente. O sea, además de la gasolina y electricidad, tienes que luchar para que tú puedas existir como un ser humano, con todas sus posibilidades. Y esa es la lucha interna. O sea, saltar solamente de manifestaciones en torno a alguna necesidad que sea predominante a una aspiración de un rango superior. Nada será posible si no hay un cambio. Bueno, puede ser que por alguna casualidad se conecta en el tubo, pero ese tubo funcionará y después se dañará y nadie te lo va a reparar. Y no vas a tener la electricidad que necesitas, ni vas a tener la posibilidad de tener un salario que te permita vivir decentemente, no lo vas a tener. Entonces yo creo que se trata, es como un reto a los venezolanos que trasciendan las necesidades básicas y luchen realmente por lograr las condiciones que le permitan vivir y desarrollarse como seres humanos responsables. De eso se trata. O sea, esto es un reto. Hablamos con Isabel El reto Pereira. de ser mejores personas. Este es el reto que tiene la consulta. Así es. Hablamos con Isabel Pereira. Estamos de vuelta en Benamérica, en radiocomunidad.com, conversando sobre las preguntas que le han llegado al comité organizador de la consulta popular. Hoy tenemos como invitada a Isabel Pereira, sociólogo, con quien estamos hablando sobre estas inquietudes que han estado llegando. Les recordamos también que estamos en radiocomunidad.com y que puedes seguirnos en Radio Comunidad Venezuela, y para que te mantengas siempre en nuestra sintonía, descarga su aplicación en Google Play Store para teléfonos Android y desde Apple Store para iPhone. Para conectarte con Benamérica, te recordamos que nos puedes seguir en Instagram como Benamérica-comunica y en Facebook como Benamérica.com. Isabel, estamos de vuelta acá en el programa y estábamos conversando en el segmento anterior de cómo llegarle a la diáspora, tanto la que está en el exterior como el venezolano que está en casa, desde los sentimientos, apelando a eso que nos humaniza, que tiene que ver con las emociones y trascendiendo las necesidades básicas, ¿no? Muy el estilo Maslow, es muy difícil, entiendo que es un reto, tal como tú lo planteas, un desafío, porque esas necesidades básicas son las que nos impulsan ahorita, ¿no? Pero que es el reto, hay que trascender por esa pirámide y buscar esa trascendencia, esa transformación para poder vivir de nuevo en la Venezuela que aspiramos, no la anterior, sino la Venezuela posible, la que está por construirse. Estamos acá también indagando sobre estas preguntas, sobre estas inquietudes que tiene el venezolano, háblanos de esto de que es inconstitucional proponer que el país solicite la intervención internacional. Yo creo que deberíamos pasarnos por cuáles son las preguntas de la consulta y cómo es esto de que puedas pensarse que es inconstitucional solicitar la intervención de organismos multilaterales. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, no se plantea que sea anticonstitucional que se solicite apoyo del exterior. Incluso, ¿aló? ¿Se lo está viendo? Sí, te escuchamos. Ajá, incluso una de las aspiraciones es que, consolidar el respaldo mundial que tenemos. Que el derecho a proteger que está establecido en la legislación mundial se puede realizar. Ahora, yo personalmente, aquí te lo hablo personalmente, yo no soy partidaria de
de que ningún ejército extranjero penetre en mi país. O sea, eso no es lo que yo aspiro ni deseo. Lo que yo deseo es que los venezolanos hagan valer su voluntad. Entonces, para hacer valer su voluntad, tienen que, como dice la campaña que están haciendo en Venezuela, alcen la voz, pónganse de pie, no peleen solo, peleen por sus necesidades, pero peleen también por sus aspiraciones de vivir de una manera diferente. Entonces, porque eso es lo que queremos al final, vivir en paz. O sea, que yo pueda tener un proyecto de vida. O sea, ¿qué es lo que no podemos tener nosotros cuando estamos dentro de Venezuela? Un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Bueno, yo tengo un conjunto de aspiraciones. Voy a realizar unos esfuerzos para lograr esas aspiraciones y entre el esfuerzo y las aspiraciones, ahí habrá un resultado que será mi vida. Entonces yo tengo que esforzarme más y de ahí caemos en el tema de que lo que hay que reivindicar en Venezuela es la responsabilidad de los individuos, la responsabilidad individual. Sí, es quitarle el poder totalitario al Estado, convertir al Estado en un servidor del ciudadano. Así es. O sea, porque el Estado está ahí para servirte. El Estado no está para aplastarte, ni para dominarte, ni para decirte qué es lo que tienes que pensar. El Estado está para servirte. Cuando tú expresas tu voluntad y consideras que el Estado es un servidor, el Estado tiene que acoger esa enorme solicitud. Por eso es que cuando dicen que no es vinculante, nosotros lo que estamos es abriendo el gap, la diferencia que hay entre la voluntad popular y lo que el régimen intenta imponer, que es no escuchar y estar de espalda a la voluntad popular. Y así ninguna sociedad puede sobrevivir. Tú no puedes tener un gobierno porque pueden existir como dictaduras, como autocracia, como totalitarismo, pero cuando un régimen que tiene el control del poder actúa de espaldas a todas las aspiraciones y a la voluntad popular, realmente ahí se da un quiebre y una ruptura que los ciudadanos tienen que enfrentarla y resolverla. O sea, ¿puedo yo seguir siendo gobernada por un régimen que es contrario a lo que yo aspiro, deseo y sueño? O sea, ¿puedo aceptar eso de por vida? ¿Puedo aceptar eso para mis hijos? Que viven en una sociedad donde el régimen trata de imponer unas ideas, unas decisiones que no tienen nada que ver con lo que deseamos los venezolanos, que es vivir en paz, que es poder adquirir capacidades, que es poder ser responsable, que es alcanzar la prosperidad con el esfuerzo y el trabajo, es poder tener derecho a opinar y a ejercer mis derechos y mis libertades, pero también cumplir mis responsabilidades. Entonces, bueno, yo creo que ese es el trasfondo de todo lo que estamos haciendo. Por eso yo te digo que es un reto. Totalmente. El reto dice, bueno, pero es que eso no es vinculante. No es vinculante la voluntad del pueblo con el hecho de que el régimen se niegue a acatar la voluntad. O sea, lo pone en condición de desacato mundial. Y eso yo diría que es una de las armas más poderosas que vamos a tener. O sea, el régimen se coloca en desacato, interna y externamente. ¿Es o no importante eso? Hoy estamos Ese es el argumento que ellos utilizaron para destruir a la Asamblea Popular. Estaba en desacato. Bueno, ahora ellos se van a poner en desacato frente a la voluntad del país. Y de eso se trata. Eso es lo que tenemos que lograr. Hoy conversamos con Isabel Pereira, sociólogo, participa como una de las coordinadoras también del Comité Popular para la Consulta Popular junto a Horacio Medina y otros colaboradores venezolanos que están también en el exterior. Isabel, acabas de decir algo que me lleva a otra de las inquietudes que hemos recibido. Una es que la consulta es atemporal en lo que se refiere a la pregunta sobre el no reconocimiento internacional de las elecciones impuestas para el 6 de diciembre, ya que la comunidad internacional y los organismos multilaterales tomaron posición y las desconocen, así como desconocieron las elecciones de mayo del 2018, lo que dio pues paso al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República. ¿Es atemporal o no es atemporal esta consulta? Bueno, yo creo que la gente, yo diría que utilizando su capacidad de reflexión se lo podría contestar cada uno. Eso es como cuando dicen, no, es que no vale la pena porque ya nosotros sabemos que el país no quiere el régimen, el 80% está en contra, más del 80%.
Entonces siempre yo les recuerdo lo siguiente. Ustedes vieron lo importante que ha sido el informe sobre derechos humanos de Michelle Bachelet, el último informe de reconfirmación de los casos de tortura y de violación de derechos humanos. O sea, que tiene poco tiempo. O sea, si lo vemos en un espectro más largo, tiene poco tiempo. Entonces, ahí lo que se notifica, lo que se resalta es una información exacta de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela. Entonces, bueno, eso ya lo sabíamos. Todos sabemos que a Fernando Albán lo tiraron por una ventana. Ya sabemos cómo fue la masacre contra Oscar Pérez. O sea, ya sabemos cómo opera el régimen con los presos políticos que los tienen encarcelados en sitios sin aire y sin luz. Eso lo sabemos. Pero entonces la pregunta sería, pero el informe entonces de Bachelet, si ya sabíamos todo eso, era inútil. ¿Tú crees que ha podido calificarse de inútil el informe de Bachelet porque ya eso lo sabíamos? O que podamos decir, es atemporal porque ya eso pasó, eso está ahí. Entonces lo mismo podemos preguntar con la consulta. Bueno, sabemos que el pueblo no quiere a Maduro. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo en eso si este no es el tiempo para hacer eso? Por supuesto que es. O sea, porque lo que vamos a consolidar es una manifestación de voluntad del país, al igual que lo ha hecho el informe de Bachelet con respecto a la violación de derechos humanos. O sea, puede estar de más o fuera de tiempo el que los venezolanos manifiesten y concretamente con números cuántos venezolanos están opuestos a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces la pregunta esa de que si es atemporal creo que no tiene mayor sentido. Es atemporal arremeter contra una dictadura. Es atemporal cuando los países miembros de la Unión Soviética se separaron de la Unión Soviética porque no soportaban más la dictadura comunista. O es atemporal que la Alemania federal se desvincule de la democrática y tumben el muro que estaba ahí, que todo el mundo sabía que estaba ahí. Eso había que hacerlo. Igual que tenemos que hacer nosotros con respecto a descubrir la naturaleza del régimen y apoderarnos de la idea de que el cambio es posible. Eso no puede ser atemporal nunca. Otra inquietud. Esa es mi respuesta a esa pregunta. La consulta carece de sentido, ya que todo lo que se consulta ya fue consultado el 16 de julio del 2017. Bueno, ese es otro de los temas interesantes y yo creo que es muy bueno siempre conversar sobre eso, porque realmente las situaciones son totalmente distintas. Cuando se hizo la consulta el 16 de julio no existía un gobierno interino, no estaba una asamblea constituyente. Obligó el resultado de la consulta a que el gobierno creara una asamblea constituyente fraudulenta. Hizo que el gobierno reforzara sus medidas represivas. Aisló al gobierno todavía más del mundo. Entonces, el 16J, además de esos efectos políticos, ha dejado en el mundo entero una red humana de venezolanos en el exterior que están luchando permanentemente por recuperar la libertad. Además, proporcionó un aprendizaje político, histórico, sobre cómo los ciudadanos, o sea, no es necesario. Una de las cosas que yo veo más evidente es eso de que las Fuerzas Armadas, o sea, tú vas a ir a votar en Venezuela y tiene que estar unos soldados armados en las puertas del sitio de votación para garantizar el voto. Ya nosotros sabemos que eso no tiene que ser así. Que los ciudadanos podemos votar libremente vigilados por nosotros mismos. Entonces todo ese aprendizaje político y cultural quedó del 17J, que evidentemente no tenía el respaldo institucional que tiene la consulta popular, que no tiene ningún órgano legítimo dentro del país vivo que pueda luchar porque sus resultados se hagan vivos y patentes. Entonces, pero sí tenemos que reconocer que si no fuese porque
17J ocurrió, la consulta popular armada en 2 meses sería imposible. Nosotros estamos sobre toda la estructura que dejó el 17J, sobre todos los liderazgos que dejó el 17J, sobre todas las organizaciones en el mundo que dejó el 17J, y por eso es que hemos podido trabajar y armar esta consulta en tan poco tiempo. Yo creo que es como experiencia histórico-política, el 17J fue una cosa grandiosa. Y por eso estamos aquí y ya sabemos cuáles cosas no se hicieron después del 17J o qué cosas habría que haber hecho. Ahora sí lo sabemos y lo hemos aprendido, porque acuérdate que esta es una lucha contra un enemigo desconocido. Nosotros no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una banda armada de narcotraficantes apoyada por las Fuerzas Armadas que iba a controlar el poder de una manera totalmente dictatorial. Eso lo hemos aprendido con las luchas, con los éxitos y los fracasos que hemos tenido. Entonces, yo diría que invito a reivindicar el 17J porque fue un acto glorioso y magnífico y que nos sirve para que hagamos una consulta como la que estamos haciendo hoy, como la que se está proponiendo ahora. Además, Isabel, o sea, que no es un esfuerzo perdido, es un avance tremendo en el desarrollo de conciencia de los venezolanos. Además, y así tenemos que verlo. No como, bueno, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Claro que pasó. O sea, pasaron muchísimas cosas. Por eso la consulta hoy está en un ambiente totalmente distinto. ¿Por qué no están apoyando 60 países? O sea, ¿de dónde salió eso? Eso vino después del 16J. Que la Comunidad Europea, que el Grupo de Lima, ¿de dónde salió todo eso? Entonces, esos son los efectos. No logramos derrotar al régimen totalmente, pero sí le dimos durísimo en el corazón. Entonces yo creo que con la consulta popular, acatando ese llamado a una participación masiva, podemos avanzar muchísimo más. No es la solución definitiva, ni es la última, ni la única, pero es un paso grandioso que se conozca mundial e internamente cuál es la voluntad de los venezolanos. Agrego a eso, Isabel, que en la consulta del 16 de julio de 2017 no participó la diáspora y que hoy día, 3 años después, el venezolano, darle la oportunidad de que el venezolano que ha salido pueda tener participación y alzar su voz en la reconstrucción del destino del país es un privilegio. Una de las cosas que se escuchaba en aquellos momentos era que los venezolanos querían participar, los venezolanos que estaban en el exterior. Entonces es una tremenda oportunidad que tenemos en puerta en poder participar en esta consulta. Si bien no es una elección como tal, sí es un ejercicio ciudadano el participar en el destino de tu país. Bueno, sí hubo participación del exterior y muchas de las movilizaciones que hay en las ciudades es basada en las experiencias anteriores. Por ejemplo, se crean puntos de libertad cuando la consulta se ha organizado de la siguiente manera. Comenzaría el 5 de diciembre y terminaría el 12. Del 5 al 11 hasta ahora es por la vía virtual. Yo creo que esto rompe todos los esquemas en el mundo de participar en una consulta con el pueblo vía virtual. Se ha desarrollado toda una tecnología, un camino técnico totalmente reforzado y seguro para lograrlo. El día 12 se concentra la participación presencial. Entonces queda todavía la memoria política de todos la estructura que se creó el 17 de julio, el 16 de julio, para esa consulta. Y eso se está revitalizando en muchos casos donde se pueda, porque también ahora tenemos un factor que es muy importante, que es la pandemia. Entonces, creemos que si la pandemia es totalmente rígida, la invitación a votar será fundamentalmente por la vía virtual, porque las concentraciones pueden estar prohibidas. Pero sí queremos mantener la presencia, digamos, lo presencial como manifestación de la voluntad de los venezolanos, que donde se pueda se abra un centro, un punto de libertad para que la gente pueda participar. Entonces, yo diría que la huella del 16J es demasiado poderosa. Sin esa huella, sin esa experiencia
pudiéramos estar hoy organizando esta consulta. Isabel, ahorita cuando escucho esto que acabas de comentar, me viene una imagen, ¿no? En Venezuela y como en otros lugares también del mundo, funcionan lo que son los condominios. Y justamente estamos en una radio donde hay una movilización muy importante de lo que son las asociaciones de vecinos, los condominios como tal, donde es el primer espacio donde hay, por supuesto, consultantes para esta consulta. Podría ser interesante, ¿no? Que también se empezara a movilizar la participación de los ciudadanos para organizarse en sus propios edificios, porque es allí, o sea, no tienes que salir, puedes colocar un centro, no sé, uno de estos puntos de concentración y en tu mismo edificio y luego organizarlo para que vaya al lugar donde vaya a hacer el conteo. Pero eso, ajá. Pero es algo desde lo pequeño, es la primera estructura asociativa y organizativa que tenemos y está allí y, sabes, de vecino a vecino, tú te comunicas y tú le comentas, o sea, bueno, eso es lo que estamos trabajando, porque hay 3 modos de participar. Hay el modo de participar presencial, que sería el 12, hay la virtual y hay la otra vía que llaman la itinerante. Entonces la vía itinerante es en un edificio, pongamos un edificio de un sector popular, donde no todo el mundo puede comunicarse virtualmente porque no tiene los dispositivos, no tiene un buen teléfono donde meter las aplicaciones, o no tiene computadora, o no tiene una tablet, pero los condominios se pueden convertir en puntos para la participación itinerante, es decir, allí se pueden instalar el condominio, y así lo están trabajando, para que entonces llamar a los vecinos, bueno, todos los vecinos que tengan acuerdo con la consulta popular, vamos a reunirnos aquí en la sala de reuniones y vengan, y aquí por esta vía pueden participar. Eso se está trabajando de esa manera, eso es lo que llamarían voto itinerante. No es que porque la otra posibilidad es que la gente vote desde su casa. Entonces desde su casa tienen que tener los medios para hacerlo, tienen que tener la asesoría técnica, que en el aspecto de la inducción técnica, la idea que hemos trabajado es que la inducción técnica habla de los menores de 18 años, y por una razón práctica muy conocida por todos. No sé si tú tienes hijos menores de 18 años, sí, pero normalmente ellos son los dueños de la tecnología, porque es la tecnología de su generación. Así es. Entonces tú estás en tu casa con el teléfono y quieres votar, pero ay, ¿cómo hago yo eso? Yo no sé manejar eso. Entonces te aseguro, porque te están generando los instrumentos técnicos para que estos jóvenes puedan realizar las operaciones. Entonces decimos, la primera inducción técnica se va a dar en el seno de los hogares, cuando el muchacho le va a decir al abuelo, al padre o al tío cómo va a hacer para ingresar y manifestar su voluntad. Entonces eso lo estamos trabajando con el programa juvenil de inducción técnica, que puede hacerse desde el centro del condominio. El condominio es el sitio ideal de los vecinos. Así es. Porque entonces, si se hace una convocatoria pacífica, no es que aquí se van a enfrentar los que están a favor del gobierno, no. O sea, un acuerdo en el edificio, que si hay 5 o 10 familias que son favorables al gobierno, dejen que el resto de los vecinos se reúnan y participen. Entonces esto puede ser excelente, y que la inducción técnica la hagan los jóvenes menores de 18 años, porque es su tecnología de su generación. Es como, digamos, es una transferencia de tecnología de los jóvenes a los mayores. Se están preparando los instructivos técnicos para que ellos puedan hacerlo. O sea, se les va a explicar qué tienes que hacer para que tú ayudes a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío a que pueda votar. También se está pensando en la creación de call centers por ciudades, que se reúnan varios jóvenes y ellos empiecen a responder preguntas por vía telefónica o por vía WhatsApp, por donde sea,
porque además hay posibilidades también de participar a través de páginas como WhatsApp y Facebook, que todo eso será explicado en los días que vienen, que es la dimensión técnica de esta propuesta. La parte técnica de la consulta es novedosa a nivel mundial. Totalmente. Porque nunca se ha votado por vía virtual y se han logrado resolver una cantidad de problemas, porque se han planteado todos los problemas que el gobierno va a tumbar internet, que nos vamos a quedar sin teléfono durante 6 días. O sea, todas esas cosas se han planteado las alternativas. Entonces, eso se comenzará a ser comunicado a través de los comités de coordinación de cada país, que le van a decir a los ciudadanos, mira, si pasa esto, claro, en el exterior no vamos a tener esos problemas, pero sí lo vamos a tener dentro de Venezuela. El gobierno a lo mejor y Conatel no va a trancar las comunicaciones, va a tumbar internet. Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, es Entonces, maravillosa. todo esto está planteado en la vía tecnológica. Es maravillosa la oportunidad de que no es un solo día para la consulta, sino que se extiende durante 6 días. Y eso, bueno, es muy difícil que... Tiene 6 días así que, para empezar a buscar cómo hago yo con este teléfono que tengo para votar. Así es. Entonces, para que te dirijas, para que tu hijo entonces se apodere del instructivo y le diga al papá, mira, tranquilo que yo déjame que yo estudie esto y yo te enseño. Entonces, además, me parece excelente que eso ocurra de esa manera. Claro, porque además hay una forma de integrar a las familias en un objetivo común que es participar. Y cuando se trata del joven, empiezas a inducir ese valor de que participar es un ejercicio ciudadano. O sea, va a tener una responsabilidad. Así o sea, no es la responsabilidad de participar porque no tiene la edad requerida reglamentaria, pero sí va a tener una responsabilidad porque tú vas a permitir que tus mayores participen, manifiesten su voluntad. Facilitarlo. Entonces eso es integrarlos a ellos en el gran proceso. Exactamente. Porque además... Entonces todo eso se está trabajando. Ajá. Porque además es inevitable pensar que lamentablemente no tienen la edad para votar. Sin embargo, nuestros jóvenes tienen mayor conciencia política y de los problemas que viven, porque les ha tocado vivir una situación totalmente diferente a la que yo viví, por ejemplo. O sea, de pérdida de oportunidades. Entonces, o sea, los jóvenes conscientes están conscientes de que han perdido, que las oportunidades que tenían antes no las tienen ahora. Así es. De que yo puedo graduarme en una universidad importante que a mí me guste, en la carrera que yo quiero, voluntaria, donde yo escogí por mi propia voluntad, y después trabajar. Entonces eso ahora es casi imposible. Si la deserción es tremenda, el descenso de la calidad de la educación en Venezuela es dramático, porque no hay profesores. O sea, porque las universidades las quebraron, el régimen quebró las universidades. No hay investigación en las universidades, o lo hay con las uñas. Ya estamos finalizando, Isabel, el programa. El gobierno es totalmente contrario a las capacidades, a la educación, a la formación, etcétera. A menos que sea lo que a ellos les interesa formar. Claro, el adoctrinamiento ese tipo Cuba, así es, donde la gente lo que hace es repetir como loro en consignas que son destructivas de su propia vida. Estamos llegando al final, Isabel, de nuestro programa de hoy. Me gustaría una reflexión final de tu parte para esto de motivar, estimular y tocar ese sentimiento venezolano de identidad. Bueno, fíjate, yo diría lo siguiente, que es lo que he estado repitiendo y conversando con los clientes de los distintos países. Si la consulta es una consagración de la voluntad popular, democrática y pacífica y constitucional, entonces se convierte en un instrumento poderosísimo, porque eso permite no solamente que tú cumplas con un derecho, pues el derecho que te da la Constitución de participar en una consulta hecha al pueblo, sino que eso lo convierte en una obligación moral. ¿Por qué? No hay ninguna razón válida, y se los digo con todo corazón, que las hemos examinado todas las que nos han presentado, y en este programa hemos estado examinando varias, sí, que me impida o que me diga, no, yo no participo por 2 puntos. No hemos encontrado ninguna razón de peso para negarnos a participar. Entonces, y si la participación significa que vamos a lograr
en la lucha para un cambio que aspiramos todos los venezolanos, entonces ya no es una cuestión donde yo pueda decir, no, a mí no me da la gana de votar. No, yo tengo la obligación moral de votar. Si yo creo y sigo hablando de que yo soy contraria a la dictadura, de que yo rechazo la manera como están sufriendo los venezolanos, de que yo no acepto la degradación de la nueva generación que no puede crecer como debe porque no tiene la alimentación en las escuelas. Entonces, si yo me niego a luchar o a usar uno de los instrumentos más poderosos para lograr el cambio, yo estoy actuando en contra de mi propia ética. Entonces yo digo que participar en la consulta popular es una responsabilidad moral que tenemos los venezolanos, porque es consagrar una lucha por lograr la libertad, la paz, la prosperidad, o sea, todas las cosas a que aspiran todos los pueblos que han logrado derrotar estos grandes males políticos. Entonces, eso sería mi palabra. Estamos frente a la obligación de cumplir con una responsabilidad moral, que es hacer constar nuestra voluntad de que urgentemente requerimos un cambio político. Eso serían mis palabras. Hoy estuvimos conversando con Isabel Pereira. Muchísimas gracias, Isabel. Isabel Pereira es doctora en psicosociología, es una de las coordinadoras del Comité de la Diáspora para la Consulta Popular, junto a Horacio Medina y otros venezolanos que hemos estado entrevistando acá en nuestro programa de Benamérica. También queremos compartir algo. Isabel Pereira tiene un libro que está disponible en Amazon y se llama El fraude del rentismo. Es una visión del país, está prologado por Herbert Torres y también por Delsa Solórzano, la diputada Delsa Solórzano. Pueden adquirirlo en amazon.com y es interesante pues toda esta reflexión que hemos escuchado hoy y por supuesto ver allí también lo que nos puede compartir sobre nuestra historia Isabel Pereira. Isabel, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y espero que nos oigan, porque tu programa es muy bueno, es abierto, o sea, no rehúye las contradicciones ni las preguntas difíciles. Entonces yo espero que nos oigan y traten de acceder desde sus corazones y desde sus espíritus a los planteamientos que le estamos haciendo sobre la necesidad de participar en la consulta popular como una vía en la lucha, en el camino contra la dictadura y contra la pérdida de la libertad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo para finalizar voy a compartir algo que escribió para la narrativa de la consulta popular, y esto lo escribe Vladimiro Mujica y también fue señalado por Isabel Pereira. Es un escrito que tiene que ver con un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde. Se llama Vuelta a la Patria. Releer el poema de Pérez Bonalde es reencontrarse con el clamor de muchos de los emigrantes y refugiados que conforman la diáspora de venezolanos. Es innegable que la salida del régimen de Nicolás Maduro es indispensable para detener la destrucción continuada de Venezuela. Pero hay algo en el corazón y el alma de los venezolanos que va mucho más allá de la política y de la lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad, y de la lucha por el restablecimiento de esta, pasa por ser un clamor íntimo por la reunificación de las familias divididas, por el reencuentro con los padres y abuelos que quedaron solos y aislados, resignados a su suerte en Venezuela. Es una nueva vuelta a la patria. La convocatoria para realizar una consulta popular promovida por los ciudadanos y apoyada por la Asamblea Nacional y el Gobierno Constitucional de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, ha abierto esa posibilidad, expresarse ante el mundo que la lucha por la recuperación de Venezuela y por los venezolanos continúa. Estas son palabras de Vladimiro Mujica en este ejercicio de crear una narrativa sobre la consulta popular que nos pueda motivar a participar en esta. Muchísimas gracias, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 12 del mediodía aquí en Benamérica por radiocomunidad.com.